El señor Café y el señor Arreglos, de Raymond Carver. He visto ciertas cosas. Fui a casa de mi madre a quedarme unas cuantas noches, pero en cuanto llegué a lo alto de las escaleras, miré y la vi en el sofá besando a un hombre. Era verano. La puerta estaba abierta, la televisión encendida. Esa es una de las cosas que he visto. Mi madre tiene 65 años. Es socia de un club de solteros. Aún así, era duro. Me quedé con la mano en el pasamanos mirando cómo el hombre la besaba. Ella le besaba a su vez, y la televisión funcionando. Las cosas han mejorado, pero en aquellos días, cuando a mi madre le dio por retozar, yo me encontraba en paro. Mis hijos estaban locos, mi mujer estaba loca. También ella se había puesto a retozar. El tipo que disfrutaba de ella era un ingeniero aeronáutico sin trabajo que había conocido en los Alcohólicos Anónimos. Él también estaba loco. Se llamaba Rose y tenía 6 hijos. Cojeaba a causa de un tiro que le había dado su primera esposa. No sé en qué pensábamos en aquella época. La segunda esposa del tipo no le había durado gran cosa, pero fue la primera a la que le pegó el tiro por no pasarle la pensión. A Rose ahora le deseo lo mejor. Rose, vaya nombre. Pero entonces era diferente. En aquellos días llegué a hablar de armas de fuego. Le decía a mi mujer, creo que voy a hacerme con una Smith & Wesson, pero nunca lo hice. Rose era pequeño, pero no demasiado. Tenía bigote y llevaba siempre un suéter con botones. Su propia esposa lo metió en la cárcel una vez, su segunda esposa. Me enteré por mi hija de que mi mujer pagó la fianza. Y a mi hija Melody la cosa no le gustó mucho más que a mí. Lo de la fianza. No es que Melody se preocupara demasiado por mí. No se preocupaba por ninguno de los dos, ni por su madre, ni por mí. Era simplemente que había en juego una cantidad respetable de dinero. Y si una parte iba a parar a Rose, esa parte se la perdía a Melody. Así que Melody tenía a Rose en su lista negra. Además, tampoco le gustaban sus hijos, ni el hecho de que tuviera tantos. Pero en general Melody decía que Rose era un buen tipo. Una vez, Rose llegó a decirle a la Buenaventura. Desde que se quedó sin trabajo fijo, Rose se pasaba el tiempo reparando cosas. Pero yo vi su casa por fuera. Era una ruina. Trastos viejos por todas partes. 2 Plymouth hechos polvo en el jardín. En los primeros tiempos del asunto que se traían entre manos, mi mujer aseguraba que el tipo coleccionaba coches antiguos. Coches antiguos. Esas fueron sus palabras. Pero eran pura carne de desguace. Yo lo tenía calado. Era el señor Arreglos. Pero Rose y yo teníamos cosas en común. Y no solo la misma mujer. Por ejemplo, no lograba ajustar el televisor cuando el cacharro se volvía loco y se le iba la imagen. Yo tampoco podía. Teníamos volumen, pero no imagen. Si queríamos ver las noticias, teníamos que sentarnos alrededor de la pantalla a escuchar las voces. Rose y Myrna se conocieron cuando Myrna estaba intentando dejar de beber. Iba a reuniones como 3 o 4 veces por semana. Yo también había ido y dejado de ir varias veces. Pero cuando Myrna y Rose se conocieron, yo no iba y solo bebía una mínima parte de mi habitual dosis diaria. Myrna iba a las reuniones y luego se iba a casa del señor Arreglos a cocinar y hacer la limpieza. Sus hijos no eran de gran ayuda a este respecto. Nadie movía un dedo en casa del señor Arreglos, solo mi mujer cuando iba a echar una mano. Lo que cuento no fue hace mucho tiempo, solo hace unos 3 años. Entonces era importante. Dejé a mi madre con el hombre en el sofá y anduve dando vueltas en coche durante un rato.
Cuando llegué a casa, Mirna me preparó un café. Se fue a la cocina a hacerlo y esperé hasta que oí que abría el grifo. Y entonces metí la mano debajo del cojín en busca de la botella. Puede que Mirna amara de verdad a ese hombre, pero él además tenía un pequeño asunto extra. Una chica de 22 años llamada Beverly. El señor Arreglos se las arreglaba bien para ser un hombrecillo que gastaba suéter de botones. 30 y tantos años tenía cuando cayó en desgracia. Perdió el empleo y se agarró a la botella. Solía reírme de él siempre que podía, pero ya no me río. Dios te guarde y te bendiga, señor Arreglos. Le contó a Melody que había trabajado en los lanzamientos a la luna. Le dijo que era muy amigo de los astronautas. Le prometió que se los presentaría en cuanto vinieran a la ciudad. Siguen una línea de actividad muy moderna en ese centro aeroespacial donde trabajaba el señor Arreglos. Lo he visto. Cadenas de restaurantes, autoservicio, comedores de ejecutivos y cosas por el estilo. Un señor café en cada despacho. El señor café y el señor Arreglos. Mirna dice que Rose se interesaba también por la astrología, las auras, el I Ching, ese tipo de cosas. No pongo en duda que Rose fuera brillante e interesante, como la mayoría de nuestros ex amigos. Le dije a Mirna que estaba seguro de que no habría perdido el sueño por él si no lo hubiera sido. Mi padre murió mientras dormía, borracho, hace 8 años. Era el mediodía de un viernes y tenía 54 años. Volvió a casa de la cerrería donde trabajaba. Sacó para el desayuno algo de embutido del frigorífico y abrió una botella de litro de Four Roses. Mi madre estaba allí con él, en la mesa de la cocina. Intentaba escribir una carta a su hermana de Little Rock. Al final mi padre se levantó y se fue a la cama. Mi madre contó que no le dio las buenas noches, pero claro, era por la mañana. Cariño, le propuse a Mirna la noche en que volví al hogar. ¿Qué tal si nos magreamos un rato y luego preparas una cena apetitosa de verdad? Y Mirna dijo, lávate las manos. Fin.